Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Nicolás Maduro se reeligió, dice él, como presidente de Venezuela, según los conteos oficiales dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral de ese país, organismo, por supuesto, en manos del gobierno chavista. De acuerdo con el oficialismo, Maduro habría obtenido 51% frente a los 44% de Edmundo González. Por su parte, la oposición dice que González tiene una ventaja de más de 30 puntos sobre Maduro, 66 contra 31. El Centro Carter, organismo que fungió como observador y que fue avalado por el gobierno venezolano, aseguró que la elección no puede ser considerada democrática porque esta pues no estuvo adecuada a parámetros y estándares internacionales. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Beata Wojna. Ella es profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica. Beata, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. El tema de Venezuela es un tema que finalmente pues pone al descubierto este proceso, digamos, de descomposición de gobiernos autoritarios que, a pesar de las crisis económicas brutales que han llevado, pudieron sostenerse, pero parecería ser, ahora sí que parecería ser, que este fue el límite, fundamentalmente a partir pues, del objetivo de Maduro de esconder las actas, ya, porque todo el proceso, digamos, como se iba manejando, la posibilidad de pararlo en medio era imposible, y entonces hubo que desaparecer actas y finalmente declarar un ganador, ¿no? No, la verdad es que a Maduro se le salió el proceso del control, sin ninguna duda, y yo diría que es tan incapaz, inútil y tan, digamos, incapaz de hacer las cosas que hasta no puede hacer bien el fraude electoral. Yeah. Eso es el punto crucial. Y eso lo vimos justamente pues, al día siguiente, básicamente de la elección, cuando con 80% supuestamente de las actas contadas, pues ya le entregan el comprobante de que pues, quedó elegido como presidente. Pero también eso quedó obviamente muy de manifiesto durante la reunión de la OEA, el día pues, de ayer básicamente, en la cual pues, ni siquiera hubo un voto a favor de Maduro, como mucho hubo abstenciones. Y como mucho hubo ausencias y 17 países que votaron a favor de una resolución condenatoria y básicamente solicitando la transparencia. Pero podríamos decir que Maduro fue tan incapaz, hizo una farsa que ni siquiera para sus aliados dio argumentos para que le pudieran apoyar en la Organización de Estados Americanos. Y eso ya es fuerte. Eso ya podríamos decir es pasarse, obviamente, de lo que se permite. Por una parte, pero por otra parte también obviamente aparece la siguiente cuestión, o sea, ¿qué sigue? Porque las circunstancias internacionales desafortunadamente le favorecen a Maduro. Beata, hace mucho que la crisis de Venezuela dejó de ser un asunto interno, en parte por los 7 millones de venezolanos que salieron de su país. ¿Cuál es tu primera lectura de las posiciones que han tomado los países latinoamericanos? Mira, en América Latina obviamente hay una división sobre Venezuela desde hace mucho tiempo y en este contexto las elecciones realizadas este fin de semana en Venezuela pues pusieron a prueba también ciertas simpatías que existen hacia Maduro y hacia Venezuela en países como obviamente México, como Brasil, como Colombia y estos países, sobre todo Brasil y Colombia, los más cercanos y a los que la crisis de Venezuela sí les ha afectado mucho y les afecta en términos, digamos, regionales, de migración, etcétera, pues son países que, pues, podríamos decir, expresaron cierto, quizás no criticismo, pero falta de apoyo a Maduro, pues exigiendo la transparencia del proceso electoral, aunque no tuvieron capacidad de condenar lo que ocurrió este fin de semana y lo que está pasando a lo largo de estos días. O sea, se sigue manteniendo esa división que existió en América Latina sobre el tema de cómo tratar el régimen de Maduro y se seguirá manteniendo desafortunadamente y la reunión de la OEA lo demuestra claramente. O sea, 17 votos a favor, faltó un voto básicamente para una resolución condenatoria de Maduro. O sea, si Maduro sigue en el poder, seguirá dividiendo a América Latina.
en los que están a favor de este régimen y están en contra de este régimen, o sea, una especie de división entre derecha e izquierda, pero esa izquierda trasnochada, porque no nos olvidemos que pues existe el personaje del presidente de Chile, Boric, quien fue totalmente claro respecto a la condena de todo este proceso electoral. Entonces, básicamente el tema de Venezuela seguirá dividiendo a América Latina y seguirá siendo como una especie de, podríamos decir, de una especie de granos que contaminan a la cooperación que podría generarse eventualmente en América Latina sobre los temas relevantes, pero que no es posible hoy en día, básicamente, sea en la OEA, sea incluso en CELAC, porque CELAC, las reuniones sobre Venezuela, pues básicamente fueron bloqueadas por Honduras, que tiene en este año pues la presidencia en CELAC. Así que pues la lectura de qué significa Venezuela y Maduro para América Latina, pues es una especie, podríamos decir, de básicamente un activo tóxico para las relaciones latinoamericanas. Beata, dos temitas. Uno, acerca de efectivamente Maduro fue incapaz, pero también fue incapaz porque la oposición fue extraordinariamente capaz. Es decir, María Corina Machado, que lleva años trabajando en esto, fue, digamos, una líder extraordinaria de la oposición, fue apoyada por este señor Edmundo González, que pues aceptó ser el candidato sustituto cuando a María Corina se le bloqueó. Y no solo eso, lograron pues juntar 80% de las actas, según dicen ellos, las tienen documentadas, donde el resultado es pues mucho más claro que el que Maduro presentó, porque el de él nada más son los datos sin ningún acta detrás. En una tabla. Sí, en una tablita, que además estaba mal hecha. Entonces, bueno. Entonces creo que hay este gran impulso, ¿no? También que hay que reconocer. Y la otra pregunta que me parece importante es, este fenómeno de Venezuela no solo es un problema para América Latina, ya es un problema, creo yo, global. En el proceso de desglobalización que estamos viviendo, cada quien va agarrando su vecindario. Y entonces a Estados Unidos le va a tocar resolver esto, pero si lo intenta resolver, Rusia va a tener, pues digamos, un poco más de excusa para estar en Ucrania y China va a tener mucha excusa para irse sobre Taiwán. Entonces, como que estamos con alfileres en este momento y todo por culpa del inútil de Maduro. Sí, es cierto. Empezaré con el tema de la oposición, efectivamente. Después podríamos decir de 12 años de aprendizajes, la oposición venezolana por fin logró pues cohesionarse, ¿no? Porque eso fue uno de los problemas también en las elecciones anteriores, la división de la oposición, frente a la estrategia también de Maduro de dividir la oposición y eliminar a los líderes principales. En esta ocasión sí se logró mantenerlo y yo creo que es un gran papel que está jugando la oposición en este contexto. Ojalá mantengan su capacidad, digamos, de resistencia y su capacidad de convocar a la población, ¿no? Porque ese es el punto más débil. La estrategia de Maduro es seguramente pues, esperar hasta que pues, se atenúen, bajen las manifestaciones y obviamente él tiene herramientas para lograrlo, que es básicamente la policía y las Fuerzas Armadas que han estado muy presentes en ese contexto. ¿Qué va a pasar con la oposición? Pues la verdad es que depende mucho de cómo se solucionará esa crisis en Venezuela en estos momentos. No es descartable el escenario de que los principales líderes de la oposición, incluida María Corina Machado, tendrán que salirse del país. Si no, quizás en algún momento incluso pueden quedar arrestados y seguramente esa opción está, digamos, en las opciones que maneja Maduro. Pero bueno, esperemos que la comunidad internacional pues logre presionar a Maduro para que pues se llegue a una especie de otra negociación o revelación de los datos. Yo personalmente dudo que ocurra esto. Y ahora paso a tu segunda pregunta relacionada precisamente con el tema internacional. Y esos juegos precisamente que estamos viendo en esos últimos años sobre deterioro de las democracias y básicamente en el caso de Venezuela podemos hablar no deterioro de la democracia sino fortalecimiento del sistema autoritario y esa elección es el reflejo de este proceso y o sea ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional, los principales actores internacionales? Yo diría que presionar, obviamente, es lo principal y lo primordial que hay que hacer en primera instancia y así han sido las declaraciones de pues, muchos países y también de organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
Eso es por una parte. Por otra parte, se han usado diferentes estrategias para transformar, cambiar Venezuela desde fuera, incluyendo las sanciones que no han funcionado básicamente, incluyendo incluso intentos, digamos, de subversión, de eliminación física de Maduro del poder, que tampoco han funcionado, incluyendo incluso el reconocimiento como pues, jefes de Estado de personajes de la oposición, que tampoco han funcionado. O sea, podríamos decir, nada funciona en el contexto de Venezuela desde fuera. Quizás una invasión con fuerzas armadas funcionaría, pero no vivimos en los tiempos en los cuales los países democráticos, como Estados Unidos, cualquier otro país democrático, usan esas herramientas. Contrariamente a lo que ocurre en el contexto europeo con Rusia y Ucrania. Ahora bien, aquí se suma obviamente ese elemento que tú estás comentando, Macario, que los Estados Unidos al final tendrán que hacerse cargo. Yo no estoy tan segura si los Estados Unidos se harán cargo de Venezuela, porque hemos visto a lo largo de los últimos años, empezando con Chávez, pero sobre todo con el deterioro de Maduro, que los Estados Unidos han sido más bien reticentes a hacerse cargo del tema de Venezuela por varias razones, sean republicanos, sean demócratas, por varias razones que no vamos a entrar aquí en este contexto. Y me da la sensación de que a los Estados Unidos en ese último contexto internacional lo que les importa es sobre todo el tema migratorio, y por eso ha habido obviamente negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para lograr ese acuerdo migratorio para regreso de venezolanos desde los Estados Unidos a Venezuela. Y a eso se suma obviamente que Venezuela tiene también poderosos amigos que le ayudan y no le dejan en soledad. Y aquí hablamos de Rusia, que ya está presente en el territorio de Venezuela, digamos, en las élites. Que son los que reconocieron, digamos. Sí, bueno, Rusia, China, Irán, básicamente son los tres países que reconocieron. Bueno, a eso se suman también algunos otros países de América Latina, como Honduras, como Bolivia, por ejemplo, Cuba, obviamente, Orbán, sí, Nicaragua, Serbia, sorprendentemente, también reconoció a Maduro como nuevo presidente. Pero bueno, ellos tienen como una relación más cercana también con Rusia. Entonces, hay países que sí reconocieron a Maduro y le dieron de esta forma pues la legitimidad internacional. Y tienen intereses muy fuertes para que la situación en Venezuela se mantenga tal como la tenemos hoy en día y que en el poder permanezca Maduro, porque eso es como un punto de entrada para esos países, para la región de América Latina. Se habla de la posibilidad de que haya una negociación en donde participarían México, Colombia y Brasil. ¿Tiene sentido? Decías tú, es un elemento tóxico. ¿Cuál es el riesgo de que una mediación contamine, por ejemplo, a México en este contexto? Mira, o sea, yo creo que las mediaciones siempre son buenas, y en ese contexto pues hemos visto en el caso precisamente de Venezuela el papel que han jugado tanto países latinoamericanos, México incluido, como Noruega en este contexto, en las negociaciones entre Maduro y, digamos, la oposición. Bueno, podríamos decir, todo podría funcionar bien si Maduro respetara, digamos, las condiciones, los acuerdos a los que se llegó, pero no lo hizo. Pero los negociadores en general, yo diría, y tuve contactos con los negociadores, por ejemplo, de Noruega, pero también de México, pues nunca se rinden. Y en ese contexto siempre hay una puerta abierta para la negociación, para, pues, básicamente un poco disminuir los riesgos relacionados con quizás uso de fuerza, ¿no? Desde el poder, desde Maduro. Y yo creo que la negociación en sí, ojalá se sientan a negociar, ojalá se busque una especie de salida para Maduro, pero francamente yo pienso que en los regímenes personalistas como es el régimen de Maduro, y además él tiene una capacidad, digamos, ha tenido una capacidad de rodearse de personas que les importa mucho que él se mantenga en el poder, pues en esas circunstancias posibilidades de que haya una solución negociada a esa crisis que sea satisfactoria para todas las partes, pues son realmente muy, muy pocas o cercanas casi a cero. O sea, mi intuición es que él permanecerá en el poder y la oposición tendrá que pues, irse, básicamente, esperando hasta que el régimen se agote aún más, que no sé si ya es posible que se agote aún más, porque ya perdió el apoyo popular, lo cual se reflejó en estas elecciones, y lo que le queda es básicamente la fuerza. Rápidamente, estos gobiernos no caen por votos, es prácticamente imposible. Movilizaciones populares interminables que finalmente lo hagan.
el factor narcotráfico, que es el que ha estado presente, Beata. Sí, eso también, obviamente, y es un factor que está muy relacionado con el gobierno actual de Venezuela y es una fuerza también que sirve precisamente de apoyo y para que se mantenga este régimen, a pesar de que durante 12 años lo que ha logrado sobre la base del chavismo es destruir el país y conseguir más de 7 millones de venezolanos que salieran fuera del país. Y básicamente pues realizar esas farsas, porque no se puede llamar eso de otra forma, que son reflejo precisamente de esa completa incapacidad para gobernar. A pesar de eso, él sigue en el poder y creo que seguirá desafortunadamente en el poder, a no ser que haya algunas fracturas dentro del poder, que de momento no las vemos. Beata Boina, especialista a nivel internacional y por supuesto pues ex embajadora de Polonia en México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos detuvo la semana pasada a Ismael El Mayo Zambada junto a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Hay diversas versiones sobre la detención del capo. Una cuenta que fue traicionado y secuestrado, otra que lo engañaron para ir a Estados Unidos y ser entregado a las autoridades norteamericanas. El abogado del Chapo, pues José Luis González Mesa, dijo que desde hace 4 años tanto El Mayo como Guzmán López negociaban, dijo, su entrega voluntaria. Versiones, montones las que quieran escuchar. El problema radica fundamentalmente, creo, en el hecho de que finalmente este mecanismo, digamos, violento de extradición, pues no se lo comunicaron al gobierno mexicano. O sea, aquí creo que una de las señales importantes es entender que esta es una acción en donde incluso el propio gobierno reconoce que ellos no tuvieron nada que ver y el gobierno norteamericano, digamos, festeja, pero no dice o no profundiza en cómo se dio el operativo. Hay quien dice que lo amarraron y que los dos no negociaron ninguna otra cosa. En realidad, Luis Miguel, pues estamos hablando, creo, obviamente de una extradición forzosa, pero también de un problema de comunicación muy clara entre México y Estados Unidos. Es algo más que un problema de comunicación. Probablemente lo que estemos viendo es el principio de una nueva forma de trabajar, gane quien gane en Estados Unidos, donde probablemente podemos decir que perdieron la paciencia sobre la manera en que la cooperación estaba funcionando. A mí las versiones, y solo haciéndole al psicólogo a distancia, me dice, ¿cómo alguien tan astuto que lleva 5 décadas se deja chamaquear? Yo tiendo a creer que es más probable lo de la negociación que cualquier cosa que tenga que ver con lo engañaron. Eso de que andaba viendo terrenos como digamos... Como que no funciona. Pero bueno, ahí Luis Miguel, el problema radica fundamentalmente en que si es una negociación, no la van a decir. O sea, nunca nadie va a decir que estuvo negociando, ¿no? Y creo que lo más relevante es lo que va a pasar en las próximas semanas. Se especula mucho sobre qué tanto puede detonar violencia o en Culiacán o en lugares donde ya había, digamos, donde el empate de fuerzas había generado incentivos para no pelearse, cómo esto cambia el mapa. Yo diría la otra cosa es qué tanta información de la que tienen Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada pasará a quedar como parte de vamos a decir, de la reserva estratégica para Estados Unidos en las negociaciones con México. En este tema, a diferencia de otros donde hay información con la que uno puede trabajar, cuando hablamos de economía o cosas así, acá pues la verdad, los hechos que tenemos es que aparecieron allá en un avión, aterrizaron en un aeropuerto de Nuevo México, muy cerquita del Paso, Texas, y los estaban esperando para embotellarlos. ¿Cómo exactamente ocurrió eso? No tenemos idea.
la declaración original del abogado del Mayo Zambada, el señor Frank Pérez, es que lo habían engañado y amarrado y sacado. Y eso podría generar, mientras se sabía si era cierto o no, violencia entre los dos grupos, el de los Chapitos y el del Mayo, y a lo mejor por eso este abogado ahora dice, no, fue un arreglo. No, la verdad es que no sabemos. Allá en Sinaloa me dicen, se especulaba desde hace tiempo que el Mayo estaba tratando de salir de su encierro porque está muy enfermo y creo que las fotos lo muestran, tiene cáncer y entonces pues estaba buscando cómo resolver el final de su vida de la mejor manera y esto parecería ser parte de esa negociación. La verdad es que no lo sabemos y no lo vamos a saber en un buen rato porque pues los agentes que hayan participado en esto quedarían en riesgo si se da más información. Creo que la clave es justamente lo que decía Luis Miguel, qué tanta información van a soltar estos dos personajes acerca de cómo funcionan los cárteles, pero también de los arreglos que tienen con las fuerzas del orden, porque pues ya sabemos en todas partes es así. Para que pueda funcionar un grupo criminal de ese tamaño, tiene que haber arreglos con los militares, con el gobernador y a lo mejor pues con el presidente que tantas veces visitó Badiraguato, a diferencia de todos los presidentes anteriores. Pero en todo caso, digamos que aquí estamos ante una situación en donde pues, dos criminales de alto nivel, de alto poder, aparecerían como pues, los testigos de una situación que hemos estado viviendo en México durante mucho tiempo, y fundamentalmente del hecho de que la guerra de los cárteles y el tema del fentanilo fundamentalmente se convierte en un asunto de seguridad nacional para los norteamericanos y para el caso mexicano, pues si estos señores empiezan a hablar, el problema es otra vez, es como con el caso García Luna o el del Chapo. Lo que estás diciendo es parte de la negociación y es real o simplemente estás metido en una especie de arreglo en donde tú vas a decir esto y esto y esto para finalmente embotellar o, no dice Macario, o culpar, digamos, a alguien, ¿no? Creo que como comunicadores, y me atrevo a decir, los participantes de la discusión pública deberíamos de aplicar el mismo criterio. Palabra de criminal es palabra de criminal y no la podemos tomar al pie de la letra. Eso para literalmente, independientemente cuál sea el propósito o estrategia política de cada quien. Lo que no se puede decir es los que dicen en contra de García Luna están diciendo la verdad y los que dicen en contra de otro están mintiendo. Creo que tendríamos que ser más radicales en eso. Son personas que probablemente las series de narcos los han glorificado, les han dado un cariz casi como de antihéroes. Hay que decir, son gente que debe muchas vidas, que tienen un patrimonio que está hecho a partir de asesinatos y adicciones, y en ese sentido yo digo, son enemigos públicos. Me parece relevante en cualquier caso, para los tiempos del gobierno de Biden, le va a necesitar que el tema siga vivo y que empiecen a cantar. Claro. Es decir, a la elección de Biden le quedan más o menos 2 meses y medio para que estas 2 detenciones de altísimo nivel le sean útiles en la campaña. Sí. Me refiero a elección de Biden, pero quiero decir elección de Kamala. De Carnala, como le dicen. Hay otro par de pedacitos de información que a lo mejor conviene mencionar. Otra vez no sabemos con certeza, pero vale la pena mencionar. Uno es una nota de Joan Grillo, que dice lo que ocurrió fue que lo engañaron, lo llevaron a una casa y ahí había agentes de Estados Unidos que fueron los que lo agarraron, se lo llevaron, lo cual implicaría que estarían actuando en territorio nacional y eso pues sí sería un problema de relaciones con ese país. No lo ha mencionado el presidente en ningún momento. Dice que no. Y conste que eso a él le encanta echarle la culpa a los otros, así que probablemente esta fuente no era tan confiable, la que le informó a Grillo. Y otro pedacito de información que medio apareció es que la DEA no intervino en este caso, sino que fueron otras agencias, del Departamento de Justicia. Lo cual es muy interesante también,
porque implicaría no solo esta falta de confianza entre Estados Unidos y México, sino también al interior de Estados Unidos falta de confianza en la DEA, un poco a lo mejor relacionado justamente con estos juicios de los criminales donde dicen lo que quieren y donde pues hasta ahorita lo que hemos visto es están culpando al señor García Luna con puros dichos de criminales sin ninguna prueba, y eso es obra de la DEA. Entonces se me hace que hay algo también en la lucha interagencias en Estados Unidos relevante. Tampoco lo sabemos, pero bueno, hay esta información, ¿no? Creo que de tanto pensar en qué va a pasar en Estados Unidos, se nos olvida que para México lo más relevante es qué va a pasar en México. Es decir, cuánta violencia se puede desatar, cuántos procesos jurídicos pueden empezar o se van a detener con esto. Y ahorita que mencionaba Macario, la forma en que la gente de Sinaloa, me refiero a amigos, conocidos, colegas, están procesando, incluyen otro elemento que es muy importante, el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa. La misma noche del día. Para mucha gente de Sinaloa fue más noticioso el asesinato del exrector Cuen, diputado y entiendo que fundador del partido sinaloense, pero yo insistiría, es bien interesante el circo hecho en Estados Unidos, pero no hay que perder de vista que este tema ocurre en México y las secuelas también van a estar en México. Es como suponer que el tema Sinaloa pues no es un tema, digamos, de un poder de narcotráfico que lo comparte directamente con una estructura política desde hace muchísimo tiempo. Y a partir de ello, bueno, este tema de qué es lo que pasa de aquí en adelante. Y yo, siguiendo con tu argumento, diría, a ver, Claudia Sheinbaum y Juan Ramón de la Fuente van a entrar dentro de un mes y medio y simple y sencillamente en términos de la relación con Estados Unidos, más allá del tema electoral del otro lado, es por dónde le entramos. O sea, ¿es un modelo de colaboración o seguimos jugando a que cada quien lo suyo, ¿no? Son 2 meses, no me los presiones, ya de por sí están sufriendo, que ya tienen que entrar. Yo creo que el asunto en Sinaloa sí es relevante. Melesio Cuen, ex rector de la universidad, era, como ocurría, por ejemplo, también en Jalisco, un poder político en sí mismo. Había creado el partido, sí. Era un partido relevante, no era una cosa menor. Se había peleado fuerte con el gobernador Rocha Moya y lo matan la misma noche en la que estos personajes son detenidos en Estados Unidos. Y algo muy importante, que también es un pedacito de información que no hay que dejar pasar, Rocha Moya nació en Badiraguato. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre economía, una economía mexicana que sigue mostrando pues signos de estarse pues deteniendo, digamos así, y en función de esto pues las consecuencias para nosotros, por supuesto para todos los mexicanos y por supuesto para el próximo gobierno. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues la economía del país se desacelera. En el segundo trimestre del año tuvo un crecimiento del 0.2% respecto al primer tercio del mismo y de 1.1% a tasa anual, y es muy poquito cuando fue del 0.3 y 1.9%. Respectivamente, esta situación, digamos, presiona al peso, que se ha acercado de repente a las 19 unidades por dólar, fenómenos también externos que ahí influyen. Y por otro lado, en junio exportaciones se desplomaron 5.7% y las importaciones retroceden 3.6%. El día de ayer, pues la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene su tasa de interés entre 5.25 y 5.50, pero ya avisa que pues ahora sí la podría bajar en septiembre. Y en medio de eso también aumento de remesas, que eso sí sigue cayendo, sigue llegando. Parece que ahora sí que el peso mexicano caro obliga a mandar
mucho más dólares, Macario. Pues no sabemos cuál es la razón por la cual los compatriotas envían el dinero, pero empezó a subir alrededor de la pandemia y sigue subiendo. Sube ya un poco menos, pero sigue subiendo. El dato de este mes sí fue fuerte, el crecimiento 11% en términos anuales. Llegamos a 64 mil millones de dólares por año, ese es el acumulado de los 12 meses, un montón de dinero. Gracias a eso no tenemos una crisis como en 95, porque el resto de la cuenta corriente está tan deteriorado como estaba en aquel entonces, pero las remesas nos cubren eso y ahí no hay preocupación. Tampoco tengo preocupación en materia de comercio exterior, aun cuando los datos que dijiste son correctos, hay una caída. Esta caída sigue a un crecimiento importante el mes previo, y si lo ve uno en términos desestacionalizados o de promedio móvil, no hay nada muy serio ahí todavía. Sigue habiendo una caída en manufacturas, producto de que la industria manufacturera estadounidense no está bien, está cayendo. De hecho, hoy sale el dato oportuno, digámoslo así, de actividad de la industria manufacturera para Estados Unidos y está todavía en terreno negativo. Ya. Entonces vamos a seguir teniendo contracción así ahí. Y en general la economía, efectivamente el reporte del segundo trimestre también es dato oportuno, fue 1.1% de crecimiento anual, y en la encuesta que sale hoy del Banco de México a los especialistas, ya todo el mundo le bajó y ya la expectativa para este año es 1.8% de crecimiento, ya abajo de 2, era 2, ya le bajaron a 1.8%. Y en cambio la inflación ya la subieron de 4 a 4,5, entonces pues hay doble presión, ¿no? Por un lado tenemos una inflación más alta y por otro lado una actividad económica baja, la estanflación, pues, como le dicen. Como quien dice Luis Miguel. De los datos de comportamiento de la economía del primer semestre, me gustaría llamar la atención sobre comportamiento de consumo y comportamiento del empleo. Empiezo con el empleo. El empleo en mayo y junio, me refiero a empleo formal, cayó. Es un indicador muy relevante por todo lo que implica. Alrededor del empleo formal se mueve, por supuesto, el consumo, pero también se mueve el crédito. Entonces, hay que poner mucha atención con lo que está pasando en empleo formal. Es el peor año en términos de primer semestre en generación de empleo prácticamente desde la pandemia. Ese es uno de los cosas importantes. Y el otro, las ventas del comercio, la ANTAD, que es comercio formal, nos está diciendo ventas mismas, tiendas están cayendo. Todo esto hay que ponerlo a la luz de, en teoría, el primer semestre iba a ser el bueno, en términos de hay una derrama económica importante de programas gubernamentales. Era mucho del esfuerzo de gasto público era para que la maquinaria funcionara previo a la... Pues funcionó, de que funcionó. Para ganar la elección sí, pero no movió la aguja en lo económico. En buena medida me parece relevante poner los datos del primer semestre porque seguramente el segundo semestre va a ser más complicado. Va a haber menos dinero de gobierno, pero además vamos a tener factores políticos, las reformas en septiembre, la curva de aprendizaje del gobierno federal y 9 gobiernos locales que toman posesión. Ahora, hay quien opina incluso que ya esta inyección de dinero que meten los gobiernos no necesariamente lleva a un mayor consumo. En este caso sí, porque el dinero que mete el gobierno lo mete directo a la gente. Sí. Es dinero que va a las personas y las personas se lo gastan. Podrían no gastárselo en ciertas circunstancias, pero ahorita sí se lo gastaron. Entonces, ¿cómo explicas? El consumo crece hasta el mes de mayo y a partir de mayo empieza la caída, es a la que se está refiriendo ahorita Luis Miguel. Muy curiosamente, los agregados monetarios, en particular la base monetaria, es decir, billetes y monedas en circulación, tocaron su máximo en mayo y empezaron a caer.
lo cual es una señal clara de que se acabaron las campañas, porque si alguien usa efectivo en México, son los políticos. Todo el rollo que nos echamos de lavado de dinero es puro rollo, porque ellos son los que meten el dinero en efectivo. Y bueno, pues además el gobierno lo hizo. Yo hice el cálculo de qué tamaño fue la burbuja de consumo en México en 2023 y 2024. Es decir, si hubiéramos mantenido la tendencia tradicional, como veníamos, hubiera sido un cierto nivel de consumo. Consumimos más. ¿Cuánto? Bueno, el gasto en consumo excesivo, digamos, en 2023 fue equivalente a 3.8% del PIB, que es prácticamente lo mismo que el déficit del gobierno mexicano. Y durante 2024, hasta la primera mitad, el equivalente a 5.4% del PIB, con un déficit que va a ser de 5.9% del PIB. Es decir, todo el déficit que tiene el gobierno mexicano se fue a manos de las personas para que compraran, estuvieran contentas y votaran como debían. Para eso era, y sí funcionó. A ver, no conozco el estudio de Macario, pero solo para poner los números en perspectiva, 3 puntos del PIB es un billón de pesos, un millón de millones. Entonces estamos hablando de entre 1 y 2 billones de pesos lo que se gastó de más en consumo, sí, es una la nota. Mucho de lo que vamos a estar hablando del comportamiento de la economía en el segundo semestre se concentra en tres, perdón la metáfora, se concentra en 3 circos. ¿Qué pasa con la economía de Estados Unidos? ¿Qué pasa con el gasto de gobierno que tiene que disciplinarse, digamos? ¿Y qué pasa con el consumo? En buena medida, lo que estamos viendo en los 3, literalmente la pantalla está parpadeando, dice Macario, probablemente el más estable va a ser exportaciones y hay que ver qué pasa con la economía de Estados Unidos. Mencionabas al arrancar este bloque la decisión de la Reserva Federal, hoy los mercados caen y la manera más clara de explicar por qué cayeron fuertes los mercados es porque dicen probablemente la baja en las tasas de interés de septiembre llegue tarde para evitar una recesión. Sí, de hecho, hoy se anuncia que la industria manufacturera está en terreno negativo. Sí. Inmediatamente después de este anuncio viene la caída, porque confirmaría lo que está diciendo Luis Miguel. Es decir, ya están convencidos que van a bajar la tasa 3 veces, de a 1/4 de punto cada una, de aquí a fin de año. Eso dice el mercado, ¿no? Eso creen. Pero pues ya lo van a hacer con una industria manufacturera cayendo. Si esa industria manufacturera en Estados Unidos cae, las exportaciones mexicanas van a caer en consecuencia. Ahora, por el lado de las importaciones, hemos estado importando un montón para consumo y para inversión, sobre todo en consumo, y eso era porque el dólar estaba barato, pero ya dejó de estar barato. ¿Por qué está al nivel que está? Fundamentalmente porque todo el mundo se espantó el día 3 de junio cuando el presidente dijo, pues ahora sí voy por la reforma al Poder Judicial. Y de entonces a la fecha, el nivel de riesgo percibido por los inversionistas sobre México ha crecido en 12%. Y eso significa que el piso del tipo de cambio, que antes estaba en 16.50, ahora está en 18.50. Y esa diferencia sí es grande para los consumidores. Entonces, vamos a ver si el consumo aguanta, ¿no? Macario dice riesgo y vale la pena para los que tengan algo de tiempo ocioso. The Economist acaba de publicar una cosa que se llama riesgo Trump y califica a los países de acuerdo a la vulnerabilidad frente a Trump. Frente a Trump. Y estamos en el primerísimo lugar. Bueno, pues sí, por supuesto. Que lo que valdría la pena decir es, tenemos los riesgos que tienen que ver con factores solo económicos, tenemos los riesgos políticos internos, pero tenemos un gigantesco riesgo con pelo de color, vamos a decir, entre naranja y güero. Naranja. Ahora, a ver, espérame, y en el caso mexicano, Banco de México, ¿qué hace? Hay que bajar la tasa, ¿no? No tengo idea qué van a hacer, hermano. Si bajan la tasa en este momento con este mayor nivel de riesgo, pues estás hablando ya de irte a los 20 por dólar. Ya estamos prácticamente en 19, nos iríamos a 20 por dólar. No sé si quieran hacerlo porque se les va a enojar. Allá hay un energúmeno naranja, nosotros tenemos el otro. Se les va a enojar, gacho. Sí. Durante mucho tiempo, que fueron los primeros meses de Victoria Rodríguez al frente del Banco de México, creo que le tocaron decisiones que eran muy lógicas.
si el Banco de México hace o hacía lo que hacía la Reserva Federal, estaba haciendo lo correcto. Llegamos a un terreno donde ya no se vale copiar la tarea. Son decisiones muy complicadas porque si satisface un criterio, le pega al otro. Y hay que decir, en México, una parte de la inflación no solo es monetaria y no solo se remedia con lo que decida o no el Banco de México. Se han dado a conocer estudios recientes y dicen, a ver, la violencia, la inseguridad, las extorsiones, le ponen 2 puntitos a la inflación. 2 puntos a la inflación. Y estás hablando básicamente, pues, de ahora sí la parte fundamental de una economía mexicana, que sin el modelo exportador, pues simplemente no tiene absolutamente nada. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos de otro tema también, pues, bastante difícil de manejar. Esta, pues, ya decisión de desaparecer los órganos autónomos, los organismos autónomos, y que de alguna manera estaría, pues, mandando a México por lo menos a lo que sería este espacio oscuro de qué es lo que finalmente se hace en el país. Esto es Dinero y Poder. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados elaboró un dictamen que desaparecería, de ser aprobado, 7 organismos autónomos y sus funciones serían absorbidas por las secretarías de Estado. Se trata del INAI, el propio INE, Coneval, el Mejor Redu, el IFT y las comisiones reguladoras de energía, así como la Nacional de Hidrocarburos. Sin ellos será, pues ahora sí que imposible saber y regular el desempeño del gobierno federal, desde la política social, el combate a la pobreza, competencia económica, porque todo quedará directamente en manos del gobierno. Esto trae problemas, Macario, bastante difíciles de manejar, básicamente por el hecho de que además hay acuerdos internacionales en donde estos órganos o muchos de estos órganos son, digamos, condición indispensable para que los tratados sigan funcionando. Sin embargo, pues aquí hay una bola de nieve que va caminando y que si en septiembre no hay quien la pare, tanto el tema de reforma judicial como este tipo de dictámenes, pues sí, estamos hablando sí de un cambio de régimen, pero también de un modelo de concentración del poder que puede generar problemas, por supuesto, económicos y más aún con los socios comerciales, los principales socios comerciales. Sí, sin duda. Ahorita mencionaste entre los organismos al INE. El INE no está en este paquete. No está en el paquete. Sí está en el otro, la reforma electoral, que también se está ya discutiendo en las comisiones correspondientes, porque son las reformas que anunció el presidente el 5 de febrero, las están acelerando en esta legislatura que termina a fines de este mes, para que la próxima entre ya con dictámenes hechos y lo pueda votar. Este dictamen, como muchos otros que han hecho en la Cámara de Diputados, no le cambia ni una coma a las cosas que envió el presidente, que casi siempre están muy mal hechas, porque no tienen una idea clara de qué es lo que quieren hacer, más allá de destruir. Aparentemente la idea que tiene el presidente es que estos órganos autónomos debilitan al Estado mexicano, que debería concentrarse exclusivamente en una sola persona, que es el depositario del Poder Ejecutivo, que hoy es él. Ya para octubre ya no va a ser él, pero a ver entonces qué pasa. Esa es la idea. Estos organismos que se están destruyendo, hay 2 específicos que sí van a ser un problema con el TEMEC. Uno es la Comisión Federal de Competencia y el otro es el Federal de Telecomunicaciones. Esos directamente son un problema. Están las 2 comisiones asociadas al tema energético, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que yo creo que también van a causar un problema porque alterarían el mercado de energía. Y está el INAI, que si bien directamente no está, creo yo, dentro del TEMEC, por ser el organismo que tiene que vigilar la transparencia, el flujo de información y los derechos a la privacidad, también estaría metido en este tema. Los otros 2 que quedan son 2 de carácter social. Mejor Edu, que fue el que reemplazó al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ese instituto era buenísimo, daba un montón de información, era muy útil. Mejor Edu no sirve para nada. Y ahora ya lo van a quitar. Creo que esto sirve como ejemplo de por qué estos organismos deben existir. Y finalmente el Coneval.
El Coneval es el organismo que nos permite tener una evaluación independiente de la pobreza en México, pero sobre todo de la efectividad de la política social. Y lo quieren destruir. Entonces, esto es pura destrucción, no se gana absolutamente nada quitando estos órganos y sí nos metemos en problemas, ¿verdad? Preguntó no. para allá, ¿eh? Sí, a ver si es cierto. Hay una justificación en la desaparición sobre ahorros y la cifra que está manejando no es correcta. No son 100,000 millones de pesos, sino 10,000 millones. No compensa lo que se va a ahorrar con lo que se destruye. Decía Macario, hay un tema de contrapesos, hay un tema de transparencia, pero yo diría también hay un tema, vamos a decir, de funcionamiento interno del gobierno. Al presidente en particular le parece que es pésimo que dentro del gobierno haya cierta polémica, diferentes visiones, y obviamente con el sesgo de comunicador, uno dice, es precisamente las diferentes visiones lo que nos permite en muchos temas encontrar una perspectiva correcta. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene una idea, sobre todo tenía una idea, me refiero sexenios anteriores, respecto a qué le toca a Pemex y qué le toca al sector privado. Podemos discutir si esa visión era la correcta o no, pero enriquecía mucho respecto a una donde básicamente el mensaje es a Pemex le toca todo y a los privados le tocan lo que sobre. Creo que por desgracia no nos podemos atener mucho a lo que dice el TEMEC. Explícitamente el TEMEC solo se refiere al IFT. Todo lo demás hay que leerlo entre líneas y, como dicen, pues donde hay dos abogados hay 4 interpretaciones. Lo del IFT es muy serio, hay que ponerlo en perspectiva. Se incluyó en el TEMEC después de muchas quejas de empresas de Estados Unidos por el poder dominante, abrumador que tenía Telmex y las empresas que de ahí derivaban. Decían, no hay manera de competir si no hay un regulador independiente. ¿Para qué nos ponen disque facilidades para invertir en México si al final perdemos todas? Mucho del dinamismo del sector de telecomunicaciones que hemos vivido, más competencia, mejores servicios, baja de precio, tiene que ver con un órgano independiente. Entonces, cuando dicen es que no sirven para nada, pues es que no es tanto una relación causa-efecto, pero sí forman parte de algo que mejora el funcionamiento de mercados. Lo del INAI es un disparate. Hablamos mucho de acceso a información, pero las crisis que estamos teniendo, prácticamente una por semana, sobre mal uso de datos, vulneración, nos van a dejar bastante desprotegidos. Podemos decir si funcionaban bien, regular o mal, pero en cualquier caso esos diagnósticos nos llevarían a fortalecerlos y no a desaparecerlos. Ahora, se trata así de una visión, digamos, diferente, una visión de concentración de funciones por un lado, pero por otro lado, insisto, en el tema internacional, más allá de que el TEMEC lo tenga o no lo tenga, aquí a mí lo que me sorprende es que este tipo de proyectos que caminan no afectan inmediatamente. O sea, tú no puedes hablar de una depreciación mayor del tipo de cambio, fuera del tema de la reforma al Poder Judicial, pero este tipo de factores que de una u otra manera deberían de expresar claramente pues, una resistencia por parte de estos sectores internacionales, como que no se la creen. No, sí está afectando al tipo de cambio esto. Esta semana el incremento en el nivel de riesgo fue considerable. En la semana primera, donde el presidente anunció su reforma, pasamos al 10% y luego nos regresamos. Sí. Y ahora ya nos fuimos a 12%. Es decir, sí están preocupados, están metiendo todo en el mismo paquete, los inversionistas y los expertos financieros. No se van a meter al detalle de qué exactamente significa cada ley. Su preocupación es si van a poder seguir invirtiendo en México
con ciertas garantías o no, y lo que están viendo es que están perdiendo esas garantías. No queda claro si lo vas a perder porque los jueces son electos o porque, como ahora se le ocurrió al presidente, va a ser por rifa, a ver quién le toca a la Suprema Corte de Justicia. El caso al final es el mismo, el inversionista pierde certeza y eso es lo que estás viendo reflejado en el nivel de riesgo. ¿Cuándo va a convertirse esto en una catástrofe? Pues conforme vayamos cerca de septiembre, si esta ruta no cambia, se van a poner bien nerviosos. El tipo de cambio, mejor dicho, la historia del tipo de cambio en los últimos meses nos dice los inversionistas estaban sorprendentemente tranquilos a lo largo de todo el mes de mayo. Yo diría, es como si no estuvieran entendiendo lo que estaba en juego en la elección. Y ya se pusieron nerviosos a partir del 2 de junio. Ha habido un solo momento de calma después de la elección y fue el anuncio de algunos nombramientos en el gabinete. Del primer bloque. Rogelio Ramírez de la O, Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard. Y la secretaria de Energía. De Energía. Que es muy importante. Ese es el único momento de calma en los mercados, quiero decir, en el mercado de tipo de cambio. Hay que nada más poner en perspectiva, la inversión extranjera directa sí depende que esto funcione muy bien. La inversión en bonos gubernamentales depende de que el gobierno cumpla los compromisos en el déficit. Así es. En ese sentido, no hay que perder de vista, no solo son las reformas de septiembre, sino el presupuesto que se va a discutir fundamentalmente entre octubre y noviembre, los factores que van a ayudar a calmar o van a atizar el fuego del nerviosismo. Luis Miguel González Bacares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en el 11, todos los jueves, 10 de la noche, Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.